nueva entrevista de Atlántico TV. Nos acompaña Pablo Covelo, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Pablo, eres biólogo del CEMMA, Sí. de la coordinadora de estudios de Mamíferos marinos. Eso. ¿Cuál es la misión fundamental de este CEMMA? Pues CEMMA lo que hace es recopilar y estudiar los datos de cetáceos, focas y tortugas marinas que encontramos en Galicia. Abarcamos desde el estudio de los animales que aparecen en las playas, tanto vivos como muertos. Si están vivos van a recuperación, si están muertos pues hacemos cómo sería la autopsia en humanos para intentar averiguar las causas de muerte, incluso estudios poblacionales, ¿no?, a partir de las muestras que recogemos, y después hacemos también estudios con los vivos, salidas en barco, estudios desde costa para ver las poblaciones que hay, hacer estimas poblacionales, qué especies nos visitan más o menos, incluso movimientos estacionales de las propias especies, porque no todas están aquí todo el año, y a partir de ahí pues sacar información que usamos después en muchas actividades de divulgación. Nosotros damos charlas desde coles a niños pequeños hasta cursos universitarios, y al mismo tiempo también información científica que pueda servir a las administraciones para las medidas de gestión y conservación de estas especies protegidas. ¿Y cuáles son esas especies que nos visitan más en Galicia? Pues bueno, la gente estará acostumbrada a ver a los arroaces seguramente, ¿no? Nosotros somos aquí de la ría de Vigo, si damos un paseo por la ría, bien por la zona de Vigo o la zona de Cangas, seguro que la gente está acostumbrada a verlas, y pasa lo mismo en otras muchas zonas de Galicia, que los arroaces son la especie que tenemos más cerca, y la gente incluso llama a todos los delfines arroaces, ¿no? Ya los tenemos como más interiorizados. Aquí tenemos la suerte de tener hasta 24 especies, lo que pasa es que algunas, como los arroaces, están todos los días, o los delfines comunes fuera de la ría, pero después estacionalmente nos visitan otras, como las ballenas, calderones, cachalotes, incluso especies rarísimas que el común de los mortales no ha oído hablar de ellas, como los cifios, ¿no?, estos cetáceos de aguas profundas que llegan hasta los 3 kilómetros de profundidad. Bueno, una de las actividades que más realizáis, que en esta época realizáis más además, son las especies que aparecen varadas en la playa. ¿Cuántos animales aparecen normalmente un año varados? Pues lo que son solo cetáceos, focas y tortugas son unos 250 o 270. Lo que pasa es que en los últimos años también estamos viendo que está aumentando el número de tiburones, sobre todo en la época de verano. Como decías, se concentran más en los meses de invierno, pero por la prevalencia de los vientos del suroeste, que son los que cualquier cosa que esté flotando frente a las costas lo acercan a las playas. O sea, no es que los delfines vayan a morir a las playas, solo un 10% o algo así muere realmente o llega vivo a las playas. La mayoría son animales que ya llevan 2, 3 o incluso semanas, días o incluso semanas muertos, y las corrientes los acercan. Y como estás diciendo, estos días llevamos ya, creo que son 137 en lo que va de año, estamos a mediados de marzo. Este año sí están apareciendo muchos, sobre todo delfín común, que es la especie más abundante, aunque es una especie que normalmente no se ve desde costa, pero es la especie que vive, digamos, en torno a las 20-50 kilómetros fuera de nuestra costa. Entonces, de esos aparecen muchos, y después algún caso de alguna especie más rara. Pues dices que sobre unos 20 cada año los rescatáis vivos, ¿no? Aproximadamente sí, aproximadamente sí. Este año, por ejemplo, hemos tenido ya 5 tortugas. 5 tortugas vivas, una llegó enmallada en una red de pesca fantasma, ya abandonada, apareció en Nemiña, en Muxía, y pues hemos tenido 4 que aparecieron capturadas accidentalmente en artes de pesca. Por suerte los pescadores las sacaron antes de que se ahogasen, y nos llamaron para cuidarlas y devolverlas al mar. ¿Y cómo es el proceso de recuperación de estos animales que aparecen varados pero todavía vivos? Vale, pues en el caso de las tortugas suele ser bastante fácil, son animales muy resistentes. Las tortugas lo que necesitan, pensemos en los lagartos, no estamos acostumbrados a decir que cuando hace sol el lagarto sale, se pone en la piedra a calentarse. Las tortugas marinas es lo mismo, son reptiles, entonces son animales que necesitan tener agua un poco caliente para activarse. El agua frente a Galicia en invierno a veces llega a 10-11 grados, en ese momento se ralentiza su metabolismo, entonces ahí, digamos, para un poco su natación. Las tortugas normalmente, salvo que tengan heridas graves o haya sido una colisión o algo así, es ponerlas en un poco de agua tibia y empezar a alimentarlas, y poco a poco recuperan y es fácil devolverlas. Las focas que nos llegan son cachorritos de 4 o 5 meses que nacieron en las Islas Británicas, llegan aquí por la propia dispersión de la especie, allí hay miles y algunas siempre llegan al norte de la península ibérica, y también pues poco a poco, salvo que tengan alguna lesión que necesite cirugía o algún tratamiento específico, simplemente irla alimentando, que vaya ganando peso para volver a soltarla. Bueno, ¿este número de especies paradas va más o va menos con el tiempo? Más o menos igual. Si viésemos, desde que CEMMA empezó en el año 92, si vemos globalmente la media de varamientos anual, sí ha crecido, ha tendido a ir hacia arriba, pero no es que se vea, digamos, un incremento enorme.
ha crecido. También eso puede ser debido a que cada vez nuestro trabajo pues, es más conocido por la sociedad y ahora recibimos muchos avisos. Por cierto, si alguna de las personas que nos esté viendo quiere avisarnos, a través del 112. Es lo más fácil, no hay que acordarse de ningún número, el número 112, el de emergencias, ya se pone en contacto con nosotros. Entonces, no sé, el 90% de las llamadas ya nos llegan por el 112. Gente que va pasando por la playa y encuentra un delfín muerto o vivo y ya avisa inmediatamente. Bueno, pues queda ahí ese aviso. Gracias. ¿Qué otras actividades se hacen en el CEMA? Pues después hacemos estudios de fotoidentificación también, de los arroaces principalmente, que son los que tenemos dentro de las rías, que es hacer salidas para intentar, bueno, todo esto que estoy hablando, tanto la atención a varamientos como las salidas a fotoidentificación y demás, son estudios que se tienen que hacer con permisos administrativos de la Xunta y del Ministerio, son especies protegidas, entonces hay una legislación que hay que cumplir con ellas, nosotros nos saltamos algunas cosas, pero porque tenemos permisos científicos para hacerlo. Entonces hacemos el seguimiento de los individuos, gracias a las marquitas que tienen en las aletas dorsales, somos capaces de identificarlos y ver sus movimientos. O sea, hay arroaces de aquí que se han ido de paseo hasta el sur de Lisboa, al Sado, que han vuelto unos meses después, aquí se mueven las manadas entre rías, incluso algunas suben y bajan, por ejemplo, hasta la costa de Ribadeo y vuelven a bajar en simplemente 2 meses. Entonces así podemos seguir el movimiento de los individuos. Después, para estudiar ya otras especies de aguas más profundas, pues hacemos salidas en barco. Pueden ser o salidas en alta mar, hemos hecho salidas al Banco de Galicia, a 100 y pico kilómetros de aquí, que es un área marina protegida, o al Cañón de Avilés, en Asturias, pero normalmente son salidas de un día, simplemente para ver lo que hay en esa franja de 20 kilómetros en nuestro entorno. Después hacemos estudio de acústica o cosas así, y como te decía antes, una parte fundamental de nuestro trabajo es la divulgación. O sea, nos ayuda a que nos avisen cuando hay varamientos, pero también nos ayuda a esa concienciación que la sociedad queremos que tenga con estas especies protegidas. Entonces hacemos muchas actividades de divulgación, ya te dije, desde coles, institutos o incluso cursos universitarios. Bueno, en 2020 se empezaron a reportar unos cambios en los comportamientos de las orcas, que se acercaban mucho e incluso llegaban a tocar barcos. ¿Qué se sabía hasta ahora de este cambio en el comportamiento? Sí. Pues no se sabe muy bien cómo empezó. Eso, sí, el primer aviso fue en verano de 2020, pero después, ya recopilando información, fue aquí además en las Rías Baixas, pero después recopilando información se vio que ya había habido cosas similares, siempre contra veleros, en el estrecho de Gibraltar. Entonces, tirando un poco del hilo, pues se pudo ver que sí que hubo unas orcas, que además siempre son más o menos las mismas, que se vieron afectadas por algún tipo de actividad, no sabemos qué fue lo que disparó este comportamiento, y entonces son ellas las que protagonizan esas interacciones con los veleros. O sea, no son todas las orcas que nos visitan, porque la población de orcas que nos visita aquí no es constante, llegan también después del verano, a finales de agosto, septiembre, octubre, desde el estrecho de Gibraltar, siguiendo la migración de los túnidos, de los atunes, pero no todas hacen ese comportamiento, solo unas pocas, y no sabemos muy bien qué fue lo que lo disparó, digamos. ¿Y cómo de peligrosos pueden llegar a ser estas interacciones? Para las personas, en principio, nada, bueno, salvo que te cojan muchísimo mal tiempo, por supuesto, pero ha habido casos de dejar a los barcos totalmente sin control, porque golpean el timón, entonces te dejan sin navegabilidad ninguna. Si estamos en buenas condiciones de mar no hay peligro, pero claro, un velero expuesto a grandes olas, sin control, sin poder gobernar bien cómo poner la proa, pues sí puede ser peligroso. Pero bueno, afortunadamente la gente ya está avisando y Salvamento Marítimo está acudiendo a solucionar estos problemas. O sea, para las personas hasta ahora no ha habido ningún problema de integridad, ni hay reportado en todo el mundo ningún caso de ataque directo de las orcas a las personas. O sea, se ve que es algo concentrado en los veleros. Bueno, ya para ir terminando un poco, ¿cuántos biólogos sois en el centro? Ahora mismo estamos trabajando 5 y un veterinario. Nosotros trabajamos en base a proyectos. Ahora mismo tenemos un proyecto muy grande que está subvencionado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y eso nos permite tener más personal. Hay otros momentos en que estamos simplemente como voluntarios. Nuestro trabajo se basa en la red de voluntarios que tenemos en toda la costa. Si no, sería imposible llegar rápido de Nigrán, que es nuestra base, a Coruña, a Ribadeo. Todo eso es gracias al trabajo de voluntariado. Lo que pasa es que, por suerte, hay años en que podemos tener personal contratado. ¿Y te hacen falta pues, un poco más de apoyo de las administraciones para continuar con esa actividad tan esencial? Sí, bueno, poco a poco se van concienciando. Además, también por las propias medidas de protección que tienen estas especies. Son especies protegidas y la propia legislación obliga a tomar medidas de gestión y control sobre ellas, ¿no? La Xunta de Galicia siempre colaboró con nosotros desde el final de los años 90 y ahora el Ministerio, como te comentaba, también parece que se quiere implicar más.
Evidentemente nunca es suficiente. O sea, aquí en Galicia, por ejemplo, no tenemos un centro de recuperación donde poder llevar a un delfín. Antes hablaba de las focas y las tortugas, pero un delfín no hay. Siempre tenemos que buscar piscinas externas, o bien del centro de formación del IGAFA en la Illa de Arousa, o incluso alguna empresa de Vigo de cetarias de marisco tienen desalojado una piscina para dejárnosla o algo así. Entonces sí podría haber a lo mejor esa implicación, ¿no? La construcción de un centro de recuperación donde poder llevar todo tipo de animales, no solo focas y tortugas. Y después también debería haber, pensamos, un mayor control con la interacción pesquera con estas especies. O sea, el 40% más o menos de los cetáceos que aparecen muertos en Galicia murieron en artes de pesca. Ahora se supone, bueno, se supone no, los pesqueros están obligados a reportar esos accidentes. O sea, cuando lo cogen, nosotros estamos segurísimos, que sin querer, por supuesto, ellos dejan la red y los delfines quedan atrapados ahí, pero no reportan esos casos. Entonces, consideramos que también sería importante hacerles ver de alguna forma desde la administración que no se le van a poner multas, que no se va a ir contra ellos ni nada, simplemente por conocer mejor la realidad y la problemática de que tienen los animales en la costa, pues que reportasen esos casos de captura accidental, por ejemplo. Bueno, pues ahí quedan esas reivindicaciones. Muchas gracias por venir hasta aquí. No, vosotros por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrevista de Atlántico Tour.